que se reúnen durante la semana, pero a veces se me hace difícil porque por el trabajo, por otras actividades, pero siempre es un gusto y un honor poder hablar de la palabra de Dios, aunque esta tarde quisiera más que todo ir desarrollando este tema. Y sé que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, siempre confía en Dios, y al hablar acerca de lo que ha pasado en mi vida, me siento satisfecho y a la vez me siento nervioso y triste, porque al recordar estas cosas que yo veo, pero también a veces me da vergüenza hablar de ellas, porque fue algo que fue muy doloroso en mi vida, pero a la misma vez me siento muy contento porque el poder de Dios se demuestra en los que confían en Él. Y siempre fue la oportunidad que Dios me ha dado, lo que me ha mantenido. Y cuán importante es que nosotros escuchemos el consejo que Dios nos da, de que nosotros sigamos solamente un camino. Y Dios nos aconseja, a veces nos reprende, porque andamos en dos caminos y Él no quiere que andemos en dos caminos. El Señor Jesucristo dijo una vez en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Y en otra ocasión, en Primera de Reyes, también dijo a través de Elías, dijo en Primera de Reyes 18:21: y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues seguidle a Dios, y si es Baal, pues entonces id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y como leímos en la lectura bíblica de esta noche, el Señor mismo nos vuelve a decir: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá y que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y esa situación de mantener dos pensamientos, o de servir a dos personas o a dos señores, eso siempre nos va a traer problemas. Ninguno de nosotros podemos tener dos pensamientos. Nuestra mente dividida siempre nos va a traer problemas. Por lo menos es lo que a mí me pasó. Nunca me voy a olvidar aquel día, que ese día era sábado. Ese día era sábado a las 9 de la mañana. No estaba esperando que abrieran la iglesia. Ese día yo estaba esperando que abrieran la vinatería, allí donde venden cerveza, alcohol, porque yo me había despertado con una cruda y que estaba yo temblando. Estaba esperando que abrieran lo más pronto posible. No tenía cigarrillos porque también me había hecho el hábito del cigarrillo, y estaba temblando en ese día, hasta que estaba esperando que abrieran la vinatería para que yo pudiera comprar algo para poder componerme. No iba para la iglesia, iba para trabajar. Así que tan pronto abrieron la vinatería, yo fui el primero que pidió una botella de Genesis, que es un coñac, y un 6 de cerveza. Y lo más rápido que pude, de dos tragos, me tomé la botella, y el resto de la cerveza me la llevé para mi trabajo. Y tan pronto como llegué a mi trabajo, era un restaurante en el cual abríamos a las 10 de la mañana. Cuando llegué a mi trabajo, empecé a tomarme las cervezas, y ya dentro de una hora, ya yo estaba otra vez contento, ya estaba otra vez fuerte, ya otra vez había agarrado, el alcohol me había dado otra vez esa fuerza para seguir ese día. Sin embargo, a través de ese día me terminé esas 6 cervezas, y después uno de mis clientes que vino me dijo: ¿cómo estás? Yo le dije: estoy bien, quiero seguir tomando. Me trajo una botella de tequila, y entre estaba trabajando y sirviendo, me dio esa botella de tequila y me la terminé. Y otra vez llegó otro amigo y me dijo: ¿qué? ¿Ya estás bien tomado? Dice: ¿qué quieres, algo más? Le dije: sí, tráeme otro seisito de Coronas. Y me trajo otro seisito de Coronas. Y así me la pasé todo el día tomando, y una vez que se me acabaron las cosas que tenía, entonces empecé a tomar vino.
Y cuando ya eran las 7 de la noche, las 6 de la tarde, las 6, 7:30 de la noche, había yo perdido ya control de mí mismo. El restaurante había estado busy todo el día. Yo tenía a cargo 13 mesas en las cuales había familias, que yo ya no sabía a quién le estaba tomando la orden, ya no sabía qué comida había servido. Los cocineros me habían dicho, me estaban diciendo que qué era lo que estaba haciendo, que ya no me querían dar comida para que ellos. Entonces, dentro de un momento perdí el conocimiento, ya no sabía lo que yo estaba haciendo. Y entonces mi hijo trabajaba conmigo y él me sacó, él me vio y me sacó cargando junto con otro amigo. Y me llevaron y cuando salimos de ahí, un amigo mío pasó por ahí que era taxista y me dijo, ¿qué te pasó? Yo ya no sabía ni quién era, no sabía qué era lo que estaba haciendo. Yo les decía nada más, cómprenme más vino, cómprenme más alcohol. Pero ya yo no sabía qué es lo que yo estaba haciendo, así que mi hijo nos pidió que nos llevaran a la casa. Cuando me llevaron a la casa, yo saqué todo el dinero que había ganado en ese día, casi $400. Y le dije, ve y cómprame más alcohol que quiero seguir tomando, pero ya en mi vida. Yo ya no podía ni conmigo mismo. Cuando él me bajó del taxi, me entramos a la casa y yo tenía mi cuarto en el segundo piso, así que ya no pude ni caminar, me subí arrastrando y cuando llegué abrí la puerta y me quedé en el piso tirado. Había perdido el conocimiento y ya no supe qué pasó. Al próximo día en la mañana me desperté y no sabía dónde estaba, no sabía qué había hecho, no sabía qué había pasado la noche anterior, pero pronto, poco a poco mis pensamientos fueron llegando, eran como las 4 de la mañana y me empezaron a llegar los pensamientos y recordé cómo mi hijo me había sacado del trabajo, todo lo que había hecho ese día, que no recordaba la mayoría de las cosas. Y entonces mi mente se empezó a llenar de vergüenza, de terror. Yo sabía que ya no tenía un remedio. Sabía que eso era el producto de todo lo que yo había hecho. Y me puse a pensar qué era lo que había pasado en mi vida. Entonces recordé, en esos momentos me puse a recordar y a repasar mi vida desde que yo crecí. Cuando empecé a conocer el Evangelio tenía 13 años y empecé a conocer el Evangelio. Mi tía me estaba dando los estudios bíblicos, pero ya había yo crecido, estaba yo creciendo en un lugar donde pues lo único que se hacía era tomar, mis amigos tomaban, mis hermanos tomaban, mi padre murió de alcohólico y entonces yo también empecé a crecer en ese tipo de ambiente. Empezamos a fumar, empezamos a tomar y empezamos a andar en pandillas. Pero mi tía venía todos los domingos a darnos el estudio y entonces yo también empecé a sentir en mi corazón que Dios me estaba llamando, que Dios me hablaba a través de la palabra de Él. Y yo sentí un gran amor por la palabra de Dios y siempre estaba yo esperando que me dieran el estudio bíblico, pero en mi mentalidad no había cambiado totalmente. Siempre seguía fumando, siempre seguía tomando, siempre me iba a las fiestas. Y así empecé a ir a la iglesia, iba a la iglesia, iba a las fiestas, en las borracheras, todos los paris. Yo me la pasaba así. Y conocí la iglesia y sí, terminé la fe de Jesús y finalmente decidí bautizarme. El día que me bauticé, yo llegué a la iglesia y hicieron el llamado, ¿quién quiere bautizarse? Y yo no me iba a bautizar ese día, pero ya no pude aguantar. Estaba yo temblando porque sentía que esa voz que el pastor estaba hablando decía, ¿quién quiere pasar? Hay una persona que quiere bautizarse, pero no lo hace. Y yo no me paraba porque estaba temblando, estaba sintiendo el llamado del Espíritu Santo, pero no me paraba. Pero dije,
está bien, yo me voy a bautizar. Yo le dije a mi tía, tía, yo quiero bautizarme. Y ella me dijo, ¿quieres bautizarte hoy? Le dije, sí. Entonces, me dijeron, pero le dije, pero que no traigo nada para cambiarme. No, no te preocupes, me dijeron, yo te voy a llevar. Y entonces me llevaron así a un lugar donde había ropa, me cambiaron todo, me dieron mi bata y ese día me entregué mi vida a Cristo. Pero cuando salí yo de ahí, cuando yo llegué a mi casa, lo primero que fui a hacer fue agarrar un cigarrillo. Y ese tipo de pensamiento, aunque yo pensaba que yo amaba a Cristo, amaba a Dios, pero ya empecé el otro camino también. Eso fue creciendo poco a poco en mi vida. Aunque estaba en la iglesia, me daban participaciones, me daban cargos, me daban cosas. Siempre yo no había dejado el vicio del cigarrillo, aunque lo dejaba porque yo sabía que en mi corazón y en mi mente siempre me decía el Espíritu Santo que cada vez que yo agarraba un cigarrillo, que cada vez que yo agarraba una cerveza, el Espíritu Santo me decía, tú sabes que estás mal y tú sabes que está mal. Y aunque me escondía a veces de los hermanos de la iglesia, aunque ellos vivían lejos, yo me escondía siempre de mi familia para que no me vieran fumando, porque estaba en la iglesia y yo estaba dando un testimonio, pero yo me sentía mal y me sentía mal por dos razones. Primero, porque yo no podía dejar esos vicios y me sentía mal porque también daba mal testimonio en la iglesia y le daba mal testimonio a mi familia. Pero así crecí poco a poco, cada vez más y más. Y entonces llegó el momento en que yo me casé. Entonces me casé y a los 2 años yo tuve una infidelidad. Yo engañé a mi esposa y esa situación me llevó todavía a hundirme más. Y en esos momentos yo ya no podía soportar de estar en la iglesia, así que me salí. Mi esposa, nos peleamos con ella, nos tratamos de reconciliar, pero mi vicio, yo siempre buscaba la salida entre Dios y el vino y el alcohol y siempre buscaba esas salidas. Siempre mi mentalidad estaba entre dos pensamientos. Y yo no había entendido la cosa del arrepentimiento. Yo sabía que Dios me amaba, yo entendía, Dios me ama, pero no era así, yo estaba equivocado, siempre andaba caminando entre dos pensamientos. Y así esa situación que pasó con mi esposa me llevó todavía más para abajo. Y entonces en lugar de yo tratar de componerme, me fui más abajo en el vicio. Y empecé a tomar más y más y más. Y antes tomaba 2 días o 3 días, ahora tomaba 4 días, 5 días a la semana. A veces tomaba solamente en las noches, pero ya poco a poco ya no se fue haciendo solamente en las noches, sino todos los días, todo el día. Entonces, para poder solucionar las cosas, nos venimos para América. Mi esposa tenía a su madre acá y ella le dijo que si nosotros queríamos dejar ese pasado esas cosas en el pasado, que nos viniéramos para América y que dejáramos todo en el pasado y que empezáramos una nueva vida. Y de un día para otro yo le dije a ella, nos vamos a dejar todo y nos vamos a ir para allá. Y yo quiero mantener mi familia, porque yo tenía a ella y a 2 hijos. Entonces yo le dije, vamos a hacer eso porque yo no quiero perder mi familia. Y nos venimos para América. Y cuando empezamos aquí, yo empecé en una gran depresión. Yo tuve una gran depresión por 2 años. Yo no hablaba con nadie, a pesar de que en el lugar donde yo vivía, nosotros hablábamos como en los países hispanos, nosotros hablábamos con todas las personas caminando, cuando sale alguien allí habla con todas las personas. No sabía hablar inglés, no tenía dinero, no tenía nada. Entonces yo trataba de, caí en esa depresión por 2 años y no sabía cómo hacerle. Así que otra vez volví a caer en el vicio, en el cigarrillo y en el alcohol. Y así empecé otra vez, otra nueva vida aquí en América. Y por 6 meses yo no podía conseguir trabajo, así que yo le decía a mi esposa, ¿por qué yo no puedo conseguir trabajo? Porque primero no me aceptan de que si digo no voy a trabajar los sábados, no me dicen que no me dan el trabajo. Y después no tengo papeles, no tengo trabajo y yo no podía encontrar trabajo por 6 meses. Y yo sentía como padre la responsabilidad de poder sostener a mi familia. Así que en un día yo dije, bueno, yo sé que lo que Dios quiere es que yo me encargue de mi familia. Yo sé que lo que Dios quiere es que yo como hombre me encargue de mis hijos y pague la renta y trabaje. Así que voy a empezar a trabajar los sábados si me piden. Y yo pensando en ese pensamiento,
decidí que comprar unos papeles para yo poder trabajar en el casino. Y el primer día que yo decidí, que me aceptaron a trabajar en el casino, allí encontré a un primo. Y el primer día que yo llegué a trabajar allí, me acuerdo bien que fue un viernes, un sábado en la mañana. Y lo primero que ellos me ofrecieron fue una copa de vino y una cerveza. Y yo pensando en poder arreglar mi situación aquí en América, ese día marcó otra etapa en la cual yo fui más para abajo y más para abajo y más para abajo, porque la vida de los casinos es eso. Aquí le llaman la silla del diablo, porque ahí lo único que hay es perversión, lo único que hay es alcoholismo, drogadicción, prostitución, gambling, apostadores. Y toda esa gente vive en un ambiente que no se dan cuenta de que, como dicen así, es un infierno. Pero como vivimos ahí, no nos damos cuenta. Así que mi vida otra vez empezó a ir más para abajo. Yo pensé que al empezar a trabajar me iba a ir mejor en mi vida, pero ¿qué pasó? Que fue peor, porque ahora todos los días era tomar, todos los días era tomar, todos los días era tomar. Y ya mi relación con mi esposa era, ya no había una relación porque yo trabajaba de noche y ella trabajaba de día, ya no nos veíamos. Y así mi vida empezó a irse más para abajo, más para abajo. Empecé a trabajar los sábados y eso fue a lo que me llevó. Pronto me di cuenta que ya nuestra relación con mi esposa ya no era una relación, ya cada quien había estado por su lado. Íbamos a la iglesia, pero ya no nos hablábamos. Íbamos a la iglesia y nos sentábamos cada quien por su lado. Y entonces ya mi alcoholismo aumentó cada vez más y más y más. Y ya ella llegó al cansancio de todo y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no te soporto y tú ya nunca vas a cambiar. Te dejo por una sola cosa y por una razón. Te voy a dejar porque tú eres un alcohólico y ya no vas a tener remedio. Y yo le dije, eso nunca te lo voy a permitir porque yo confío en Dios. Y si tú te vas, Dios ha prometido que Él me va a estar conmigo. Y está bien, le dije, te puedes ir, y está bien que te vayas y cuando te vayas, por favor ya no regreses. Yo ya no quiero estar contigo tampoco porque sé que también te he causado mucho daño por mi vida, por lo que he hecho y ahora quiero que también tú seas feliz. Quiero que te vayas y ya no quiero que nunca más regreses. Ni yo quiero estar contigo. Entonces, al irse ella, yo me acuerdo que mi mamá me decía, Abel, si tú no quieres cambiar, si tú no quieres escuchar, si tú no quieres escuchar la voz de Dios, Dios tiene que darte donde más te duele, para que tú aprendas, para que tú entiendas. Y yo le dije, no me importa, no quiero escuchar nada, ya no quiero saber nada. Y mi vida ahí en ese momento fue más y más para abajo. Y ahora ya vivía tomando todos los días, todo el día. Entonces ella se fue y unas semanas después me corrieron de mi trabajo. Y ya había yo perdido todo, ya no sentía qué hacer, ya no sabía qué hacer. Mis hijos se separaron, ya nomás me quedé yo con mi hijo. Y yo ya no podía soportar esa vida porque yo ya tenía una vida totalmente de alcohólico y ya no tenía valor, ni ya no tenía fuerzas para seguir adelante. Y yo le pedí a Dios que me dejara morir. Y a veces, muchas veces, sentí que me moría porque el dolor de la cruda, el dolor de que me hacía falta algo de tomar y estando yo solo en mi cuarto así, viviendo todos los días tomado, yo le rogaba a Dios que no me dejara morir porque yo sabía que si moría así iba a perder la vida eterna, porque yo sabía que ni los borrachos van a entrar en el reino de los cielos. Y yo le rogaba a Dios, Dios mío, prometiste que el que empezó la buena obra no la iba a terminar para bien.
Y yo le reclamaba, Dios mío, tú dijiste que yo estaré contigo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y yo le reclamaba, le decía, Dios mío, por favor. Y sentía que Dios no me escuchaba, sentía que Dios me había abandonado y había yo perdido ya todo en la vida. Perdí a mi familia, perdí a todos mis amigos en México. Ahora perdí a mi esposa, a mis hijos, el trabajo. Un día estaba yo en mi sala, bien tomado, ya no podía levantar. Y yo le reclamé a Dios, ¿por qué tú me abandonaste? Tú nunca me escuchaste. Y en unos 2 o 3 minutos después alguien tocó a la puerta. Y era una pareja de hermanos que venían predicando, no sé de qué denominación, no sé de dónde eran, pero en ese momento yo entendí que era Dios que había venido a decirme que me amaba. Vagamente recuerdo lo que me dijeron, pero yo sí me recuerdo que me dijeron, Dios te ama y quiere que tú seas salvo y nunca te va a dejar. Y pasaron todavía mucho tiempo, hasta que me encontré en esta condición. Ese día me desperté, eran las 4 de la mañana y entonces entendí por qué había pasado por toda esa cosa, para entender que una persona tiene que andar solamente en un pensamiento, andar con Dios o andar en el mundo, porque no se puede andar los dos. Y nunca me voy a olvidar de ese versículo que dice así, por cuanto no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. No porque Dios quiera vomitarnos de su boca, sino porque es una consecuencia de las decisiones que había tomado en mi vida. Siempre tomé las decisiones incorrectas. Entonces salí de mi cuarto. A las 4:30 de la mañana estaba yo otra vez temblando, otra vez con ganas de tomar algo. No tenía nada que fumar. Y otra vez sentí esa necesidad y entonces me levanté y salí afuera y miré hacia el cielo y le dije, Dios mío, tú sabes que ya he perdido todo. Ya he perdido mi familia, ya he perdido mi trabajo. Ya no tengo ni dinero y ya he perdido mi fuerza de voluntad. Ya no puedo hacer nada. Lo único que me queda eres tú. Y te ruego que me des otra oportunidad y que me ayudes a cambiar mi vida. Y me metí a mi cuarto y me dormí. Y cuando yo desperté ya no sentí el dolor de la cruda, ya no sentí el dolor, la necesidad de tomar. Y ese día ya no tomé. Y al próximo día ya no tomé. Y al próximo día ya no tomé. Y pasó una semana. Y entonces le dije, Dios mío, sé que me has escuchado, sé que has escuchado mi oración. Y ahora te pido, Señor, que me ayudes a vencer el vicio del cigarrillo también. Y ese día solamente los que fuman y los que toman me van a entender la necesidad de cuando uno tiene, después de 30 años de fumar, después de 30 años de tomar, uno sabe la necesidad que uno tiene de fumar. Y ese día también le pedí a Dios que me ayudara a vencer ese vicio. Y Dios me quitó esa necesidad, esa urgencia de volver a fumar. Y ya llevo 14 años sin tomar y sin fumar. Y Dios escuchó mi oración. Y de ahí le pedí a Dios, si algún día tú me das la oportunidad de servirte, yo otra vez te voy a volver a servirte en cualquier cosa que tú me pidas. Y ahora le doy gracias a Dios, porque para Dios no existe el tiempo. Y sé que hay alguna hermana allí, porque antes de que yo diera mi testimonio, yo le dije a Dios, si hay alguien que le pueda servir mi testimonio, ojalá, que a mí me da vergüenza, nunca lo había dicho y ahora lo dije.
y no puedo aguantarme de llorar, la verdad que, porque esos recuerdos que traen a mi vida, después de tantos años, escuché que hay alguna persona que tiene el problema mío que yo tenía, problema del alcoholismo. Y sé que muchas veces no confiamos en las personas porque yo sé que ellas pueden no tener la fuerza necesaria, pero sí podemos confiar en Dios. Y Dios nos va a dar la salida, el poder, lo que necesitamos para poder salir adelante porque Él lo ha prometido. Y quiero decirle a esa persona, como familia, nunca dejen de confiar en Dios porque para Dios no hay tiempo. Todo tiene un tiempo para Dios y a Él no le asusta las circunstancias ni nada. Pero mientras uno confía en Él, Dios puede darnos la salida. Y Dios me ha enseñado ahora que nosotros debemos de tener un arrepentimiento genuino. No podemos andar en dos pensamientos. No podemos vivir la vida cristiana y la vida del mundo, porque o somos de un lado o somos del otro. Dios me enseñó también la característica del arrepentimiento, pero también me mostró su gracia, el poder de su gracia. Y es a través de la gracia de Cristo que podemos vencer todo lo que nosotros no podamos vencer. Si alguno de los hermanos que están aquí presentes o hermanas tienen algún hermano o tienen algún vicio o tienen algún problema o tienen alguna situación que piensan que ya no hay ninguna solución, yo le quiero decir que confíen en Dios y que Dios va a poder hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y ojalá, hermanos, yo pensé que no pensaba que este tema, este testimonio que yo di ahorita, o que doy ahora, que después de 14 años ya Dios me ha mantenido fuera de todos los vicios. Me volví a casar, tengo una familia nueva, mis hijos ya han regresado conmigo, mi hijo se volvió a bautizar, Dios me ha dado una casa, un hogar, otra esposa, me ha dado todo lo que yo perdí. Así que Dios es un Dios verdadero, un Dios que existe, un Dios que escucha lo que le pedimos y un Dios que nos ama. Nos ama porque Él dijo que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Y eso que Él hizo por nosotros, también nosotros debemos de agradecerlo porque ahora nosotros dice que Cristo vino para que tengamos vida y para que tengamos a la vida en abundancia. Quiero decirle, hermanos, que aunque ahorita estoy llorando, quiero decirle que ahora soy feliz, que Dios me ha roto las cadenas de mi vida que me ataban al pecado, que me ataban a los vicios. Dios las ha roto y me ha dado libertad y me encuentro feliz, me encuentro contento y alabo a nuestro Señor Jesucristo y a su Padre Celestial porque Él es un Dios verdadero y le alabo con todo mi corazón y le agradezco lo que ha hecho en mi vida. Espero que Dios les bendiga y que tengan buenas noches, hermano. Amén, mi hermano. Amén, amén. No, amén. Sea Dios. Amén, amén.